continuar con los videos que estamos preparando para esta unidad de la materia, la referida al peronismo. Y si ustedes recuerdan, este ya es el tercer video. En el primero hablamos del contexto de aparición de este movimiento político. Nos detuvimos en las jornadas del 17 de octubre de 1945. En el último video nos habíamos detenido aquí, en las elecciones de 1946. El resultado de esas elecciones marcaba el triunfo del general Perón y el inicio de sus gobiernos. Justamente vamos a concentrarnos hoy en los gobiernos peronistas. Vamos a ver un poco cuáles son sus principales lineamientos y nos concentraremos dentro de esos lineamientos y grandes transformaciones que van a realizar en la historia de nuestro país. Nos concentraremos en las transformaciones económicas. Dejaremos para más adelante otro tipo de cambios que se producirán en estos 10 años. Para entender estas transformaciones generales y en particular las económicas, tenemos que tener en cuenta que el peronismo, en términos ideológicos, en términos doctrinarios, se puede concentrar en las llamadas tres banderas, es decir, tres consignas que condensan la idea principal del movimiento encabezado por Perón. Estas ideas, estas banderas serían la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Las políticas del gobierno peronista van a tender a cumplir estos grandes lineamientos generales. Si ustedes se dan cuenta, la soberanía política remite, entre otras cosas, a la defensa de la argentinidad frente a cualquier tipo de amenaza extranjera. Recuerden la figura de Braden y la frase Braden o Perón con la que Perón montó parte de su campaña electoral. La independencia económica y la justicia social la veremos en el transcurso de este y los demás videos. Empecemos entonces con la economía. Para entender las transformaciones peronistas en términos económicos, una primera línea sería justamente concentrarnos en esta bandera, es decir, la de la independencia económica. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el primer video, verán que el conjunto de militares que dan el golpe de Estado en 1943, el GO, tenía como uno de sus horizontes lograr lo que yo llamaba la autarquía económica, es decir, lograr que el país sea plenamente soberano, no solo en términos políticos, sino también en términos económicos. Esto quiere decir que deje de depender del extranjero. ¿En qué medida se dependía del extranjero? En la medida en que Argentina necesitaba un conjunto muy amplio de productos que no producía y que debía comprar en el mercado exterior. Lograr la autonomía, la autarquía económica significaba en este sentido dejar de depender de ese conjunto de naciones y bastarse a sí mismo. Esto será enarbolado por el peronismo como una de sus banderas, como dijimos recién, la idea de la independencia económica, e incluso va a tener una manifestación bastante grandilocuente el día 9 de julio de 1947, es decir, a poco tiempo de haber comenzado su gobierno, el general Perón, en la Casa de Tucumán, donde se firmó la Declaración de Independencia de 1816. Perón va a firmar lo que llamará la Declaración de Independencia Económica, que por supuesto no es más que una declaración, porque como vamos a ver, esta meta no va a lograr alcanzarse. Argentina va a seguir dependiendo fuertemente de los mercados externos, incluso en algunos rubros más que antes. Pero de todas maneras sirve como para mostrar el sentido, la orientación general, como decíamos, hacia la cual van a tender las políticas económicas de esta etapa. Otro elemento muy importante es tener en cuenta la coyuntura en la cual se dan estas transformaciones. Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de las economías europeas, que recordarán ustedes era nuestro principal mercado, las hacía particularmente ávidas de obtener los bienes que nosotros les vendíamos, particularmente los alimentos. Esto va a cambiar, vamos a ver que este cambio va a afectar nuestra economía, pero en los años que van desde el año 44, 45, 46 en adelante hasta fines de esa década, los mercados europeos van a consumir una enorme cantidad de bienes, productos producidos por Argentina. Esta amplia demanda, al mismo tiempo, supone una buena relación, una óptima relación en lo que se llama los términos de intercambio. Los términos de intercambio remiten a la relación que hay entre lo que un país produce, o sea, vende al exterior, y lo que ese país compra. Mientras mejores sean los términos de intercambio, quiere decir que más cosas se obtienen a cambio de las que nosotros vendemos. Para las economías como la Argentina y en general las de América Latina, los términos de intercambio generalmente remiten a la relación entre materias primas, que es lo que producimos,
y productos manufacturados, productos industriales, que son los que compramos. En el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, los precios de los productos industriales eran baratos y los precios de los productos primarios, los alimentos, eran más altos. Esto quiere decir que Argentina obtenía más bienes industriales por los mismos productos alimenticios que vendía. La orientación de la producción industrial durante el peronismo va a tender a satisfacer las demandas del mercado interno. A esto se refiere el término mercado internismo. La fácil manera de compararlo sería pensar la relación o la diferencia que hay con la producción agropecuaria, que en general tiende a ser orientada al mercado externo. En este sentido, el peronismo va a fortalecer y va a reforzar una línea que ya se venía dando desde los años 30, es decir, una producción industrial para satisfacer el mercado interno. Ahora bien, en el mercado interno, la mayoría de la población está compuesta por sectores de clases media-baja o clases populares, es decir, en términos muy amplios, los trabajadores. En este sentido, es muy marcada esta característica de la etapa peronista en cuanto a que su política económica va a tender a favorecer a quienes son al mismo tiempo su principal sostén político, es decir, los trabajadores. En este sentido, hay una armonía aquí entre una ventaja económica y una ventaja política para el peronismo. Y otro elemento muy característico de esta etapa es el fuerte peso que tendrá la estructura estatal en la economía. En este sentido, es muy notable la diferencia que hay entre la etapa peronista y la etapa que vimos hasta 1930, marcada por lo que se llamaría el libre mercado o el liberalismo. Si ya desde los años 30 ese liberalismo estaba en crisis, porque como vimos hay una fuerte presencia del Estado a través de mecanismos de regulación y de intervención ya desde la época de Justo, esto se refuerza aún mucho más durante la época peronista. Podemos decir que la etapa peronista es la etapa de mayor intervención del Estado en la economía en nuestra historia. La intervención del Estado en la economía va a manifestarse, va a reflejarse en diferentes elementos. Uno de ellos es el Estado en cuanto a ente de planificación. Los planes quinquenales que vamos a ver enseguida marcan justamente esta idea de una orientación general de la economía reguladas del Estado. Esto no quiere decir que el Estado va a producir todo lo que se obtiene, en general no va a ser así, la mayor parte de la producción va a ser privada, pero sí que va a orientar y va a buscar fijar ciertas metas generales. Otra forma de ver esa presencia del Estado es la relación que tendrá con muchas empresas privadas, particularmente las pequeñas y medianas, que son más dependientes de la asistencia económica. El Estado justamente asistirá a estas empresas a través de una política de créditos, es decir, de prestarles dinero, o de subsidios, es decir, de solventar los gastos, algunos de los gastos de estas empresas. Por ejemplo, la compra de productos importados. Como vamos a ver más adelante, el hecho de que se desarrolle la industria en Argentina no implica que se dejan de importar cosas. Al contrario, habrá más importación de algunos productos que antes. Por supuesto, al mismo tiempo el Estado va a llevar adelante emprendimientos propios. Esto quiere decir, habrá empresas del Estado. No solamente asistirá a empresas privadas, sino que también habrá empresas propias. Algunas ya existían, la más importante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y otras serán nuevas por el hecho de que el Estado las va a crear o bien va a comprar empresas anteriores. Una empresa muy importante que se va a crear en estos años, en realidad viene de la época del GO, es Omisa, es decir, una siderúrgica. Otras serán los astilleros que van a desarrollarse para la producción de navíos para el mercado externo, es decir, para la venta de productos del campo. Y una también importante es la aerolínea argentina, la aerolínea de bandera argentina, Aerolíneas Argentinas, como su nombre. Otra forma de ver esa presencia del Estado en la economía serán las nacionalizaciones o estatizaciones, es decir, empresas privadas que pasan a estar en manos del Estado. Las más visibles, las más evidentes por el peso que tenían en la vida cotidiana de las personas, eran las de servicios. Por ejemplo, los ferrocarriles, que eran ingleses y pasan a ser compradas por el Estado y nacionalizados. Por ejemplo, las empresas de electricidad, las empresas de gas, las empresas de telefonía. Todas esas empresas pasan a ser a partir de ahora estatales. También se va a nacionalizar el Banco Central, esto vamos a verlo ahora enseguida en un afiche. Se van a nacionalizar algunas empresas privadas de bienes de consumo, por ejemplo, fue sonoro el caso de la empresa de la familia Bember, es decir, Quilmes, que por un
problema de deudas será estatizada hacia los años 50. Y el caso más importante que vamos a ver enseguida desarrollado, la nacionalización del comercio exterior a través del IAPI. Además, también podemos ver la presencia del Estado en una enorme cantidad de obras que va a llevar adelante, continuando y profundizando una línea que se venía dando desde los años 30. Las carreteras o autopistas, las represas que serán muy importantes para la generación de energía, el aeropuerto de Ezeiza y otros más. Y por último, un elemento muy importante que excede a lo económico, pero que tiene efectos económicos importantes, es el Estado en cuanto a garante de derechos sociales. Esto lo vamos a ver en el video próximo, donde hablaremos de los cambios institucionales que se darán durante el peronismo, pero tengan en cuenta que una marca de la presencia estatal en esta etapa será el conjunto de derechos que van a ser garantizados por el Estado. El derecho a la vivienda, el derecho a la asistencia social, el derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Empecemos con los planes quinquenales. Primeramente, ¿a qué se refiere un plan quinquenal? Básicamente son una planificación del desarrollo económico, una orientación hacia dónde tiene que dirigirse la economía argentina. Acá ya se ve la presencia, como decíamos recién, del Estado. En una economía manejada por el mercado, cada empresario, cada productor decide por su cuenta, individualmente, cuál es la orientación que debe dar a su economía. En el caso argentino, en esta etapa, el Estado va a fijar una serie de lineamientos generales hacia los cuales se espera que se dirija el desarrollo. La idea de planificación ya nos muestra la centralidad del Estado y la contraposición con un modelo basado en una economía del libre mercado, puesto que aquí, a diferencia de lo que ocurre en una economía teñida del liberalismo, no es cada empresario el que decide por su cuenta qué tipo de producción realizar, sino que el Estado va a plantear, va a fijar orientaciones generales para el desarrollo de nuestra economía. ¿En qué consisten esos planes? Como decíamos antes, son fundamentalmente metas de producción. Se plantea, por ejemplo, que de acá a 5 años Argentina tiene que producir tanta cantidad de carne, tanta cantidad de trigo, tanta cantidad de lana, también tanta cantidad de acero, tanta cantidad de hierro, tanta cantidad de maquinaria industrial, etcétera, etcétera. Para la etapa en la que estamos ahora, tendremos 2 planes quinquenales. Cada gobierno, recordarán ustedes, duraba constitucionalmente 6 años. Por lo tanto, cada plan quinquenal se daba a partir del segundo año de gobierno. Se planteaba que en el primer año de cada etapa se planificaba la economía y del segundo al sexto año, es decir, esos 5 años restantes, se desarrollaban esos planes. El primer plan quinquenal empezó en el año 47 y finalizó en el año 51, justamente cuando termina el primer mandato de Perón, y el segundo empezó en el año 53 y estaba previsto que terminara en el año 57, pero fue interrumpido en el 55 por el golpe de Estado. Empecemos por el primer plan quinquenal. ¿Qué planteaba este plan? Básicamente lo que hace es darle una forma más organizada a lo que ya se venía desarrollando desde los años anteriores, particularmente desde el golpe del 43, desde el gobierno de Ramírez en el GO. Primeramente, un desarrollo industrial concentrado en la industria liviana, es decir, industria de bienes de consumo masivo y con una baja cantidad de inversión inicial. La industria textil, la más desarrollada en Argentina, junto con la alimenticia, la industria metalúrgica, que va a tener un fuerte desarrollo, la industria de electrodomésticos, ustedes verán esto en el texto de Natalia Milanesio. Pero eso no quiere decir que no vaya a desarrollarse también la industria pesada, aunque tendrá un papel secundario. Por ejemplo, mencionábamos antes la industria del acero, la siderurgia, pero también la industria automotriz, que va a desarrollarse en estos años en Argentina. ¿Quién va a consumir estos bienes? Como decíamos antes, la orientación de la industria es hacia el mercado interno. Son los consumidores argentinos, es decir, la población argentina, el principal blanco, el principal objetivo de esta producción. Es a satisfacer su demanda hacia donde se dirige esta producción. El mercado interno está compuesto mayoritariamente por población trabajadora y por lo tanto, para que haya más consumo, tiene que haber un buen nivel de ingreso de esos trabajadores. El aumento generalizado de sueldos que marcará la etapa peronista tiene que ver justamente con esta orientación de la economía, ya que se vende al mercado interno, mientras más dinero tengan los trabajadores, más se producirá. Agreguemos también una marca del plan quinquenal, son las fuertes obras de infraestructura que se van a desarrollar a partir de esta etapa. Para el desarrollo de este plan ambicioso, que requiere, como vemos, de una importante inversión estatal,
una pieza central va a ser la que mencionábamos antes, el IAPI. ¿A qué refiere el IAPI? IAPI es una sigla, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que apunta a solucionar un problema básico de nuestra industria. La industria argentina constantemente necesita asistencia económica, ya que para producir los bienes que necesite desarrollar en el país, tiene que tener productos importados, fundamentalmente lo que se llaman bienes de capital, es decir, por ejemplo, maquinaria. Por eso decíamos antes que el hecho de que haya más industria en Argentina no implica que hay menos importaciones, sino al contrario, hay más importaciones, sobre todo en este tipo de bienes. Por ejemplo, para fabricar camisas en Argentina hace falta una máquina para producir esas camisas. Es más fácil producir la camisa que producir la máquina. Lo que habrá en Argentina será industria textil, pero no habrá industria o no habrá tanta industria para producir las máquinas que fabrican esas camisas. Para esto, la industria necesita dinero y el Estado, como decíamos antes, es el que se lo va a proporcionar a través de préstamos, a través de créditos, a través de subsidios. Ahí es donde aparece el IAPI como gran remedio. El IAPI va a ser un vehículo por el cual el Estado va a, de alguna manera, obtener ingresos que le permitan llevar adelante este tipo de gastos. El IAPI surge por la nacionalización del comercio exterior. ¿Qué quiere decir que se nacionalice? Quiere decir que en lugar de ser como anteriormente una relación directa del productor terrateniente, el productor agrícola ganadero con el mercado exterior, cada productor vende sus productos, lo que hará ahora el Estado será comprar la producción rural, concentrar esa producción y luego venderla al exterior. Esto quiere decir que el comercio exterior se nacionalice, quiere decir que no está en manos de privados, sino en manos del Estado. Cada productor está obligado a vender su producción al Estado si quiere que se venda al exterior. Y el Estado va a ser el que venda ese producto al exterior. Como se darán cuenta, al hacer esto el Estado va a obtener un beneficio, porque va a comprar al productor rural a un precio y la va a vender esa producción al exterior a un precio mayor. Con esa diferencia es que el Estado obtendrá una ganancia que le permitirá asistir al sector industrial. Lo que hace el IAP en este sentido entonces es obtener ganancias del sector más dinámico, el sector más productivo de la Argentina, que es el campo, y destinar esas ganancias a desarrollar el sector que necesita más dinero, más inversión, que es el industrial. Como ven, el Estado ahí, a través de IAPI, funciona como un puente. El IAPI le permite elaborar esta especie de vínculo entre, por un lado, el campo, si ustedes se fijan en la imagen abajo a la derecha, representan productos agrícolas y ganaderos, y por otro lado, la industria. A través del IAPI, las ganancias del campo se reasignan hacia la industria. Ahora, este sistema tuvo un funcionamiento relativamente virtuoso, en el sentido de un aumento de la producción, un aumento del nivel de vida de los trabajadores, hasta los años finales de la década del 40. A partir del 49 y llegada a los años 50, la economía argentina entra en un tipo de crisis que vamos a ver repetido en otros momentos, que se llamarán crisis de cuello de botella, lo veremos en otros videos. Esa crisis tiene varios indicadores. Por un lado, una muy elevada inflación, ahora vamos a ver algunas imágenes al respecto, que de todas maneras tienen que ustedes tener en cuenta que no implica necesariamente un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, ya que iba acompañada de también un alto aumento salarial. Verán ustedes en el texto de Milanesio cómo se refiere a esto, ¿no? Incluso va a haber un cuadro donde se muestre que los salarios aumentan más que la inflación. Pero de todas maneras implica un problema para la economía argentina este elevado índice inflacionario. Para entender la crisis del año 49-50 hay que tener en cuenta diferentes factores que inciden en ella. Por un lado, las condiciones coyunturales favorables que teníamos al comienzo del peronismo ya han dejado de existir. La recuperación europea, gracias al Plan Marshall, es decir, la asistencia de Estados Unidos, ha llevado a que, por un lado, haya más agricultura y ganadería en Europa y por lo tanto se consume menos que antes el producto argentino. Por otro lado, los productos industriales europeos empiezan a subir los precios. Quiere decir que los términos de intercambio empiezan a invertirse. Hay que tener en cuenta también el impacto que tendrá una fuerte sequía que durante una buena cantidad de tiempo disminuyó la producción rural de nuestro país y por lo tanto lo que se vendía al exterior. A esto, que es naturaleza, se le agrega una decisión humana.
los productores rurales, disconformes con los precios que el IAPI les pagaba para sus productos, porque consideraban que era mejor, hubiera sido mejor para ellos vender directamente que venderle al Estado, van a enfrentar esa política a través de un mecanismo muy sencillo: van a producir menos. Cada propietario rural va a producir menos que antes y de esa manera va a buscar mostrar al Estado su disconformidad con ese tipo de políticas. A esto se agrega algo que es muy interesante porque podemos llamarlo un problema derivado del éxito. ¿Cuál fue el éxito? El éxito es que efectivamente durante esta etapa aumentó fuertemente la capacidad de consumo de los trabajadores. ¿Y por qué eso es un problema? Porque una de las cosas que consumen los trabajadores son aquellos productos que nosotros vendemos al exterior. Por ejemplo, el hecho de que los trabajadores argentinos tengan más dinero hace que consuman más carne. Pero si se consume más carne en el país, queda menos para exportar. Lo mismo ocurre con el pan y con muchos otros productos. A esto se refiere esta referencia que ustedes ven de la caída de los saldos exportables. El saldo exportable se refiere a la diferencia que hay entre el producto total y aquello que se consume en el país. La diferencia, ese saldo es lo que se exporta. Mientras más se consume en Argentina, menos queda para exportar. Y por último, lo que decíamos antes, el aumento de las importaciones de los insumos industriales. Esto es que a más industria se importa más. Como se dan cuenta, por toda esta enumeración, lo que tenemos es un problema de relación entre esos dos sectores que decíamos antes, el campo y la industria. Para sintetizar, podríamos decir entonces que por un lado tenemos, producto de esta situación anterior, una caída en las exportaciones, es decir, entra menos dinero. Las divisas se refieren a eso, el dinero que entra al exterior. Entra menos porque ese dinero viene de la venta de productos del campo y por diferentes razones que vimos recién, se está vendiendo menos y lo que se vende tiene un precio menor. A esto se le agrega la contraparte: aumenta las importaciones. Acabamos de mencionar que el desarrollo industrial requiere más importaciones que antes. Es decir, que tenemos por un lado una menor entrada de dinero y por otro lado una mayor salida de dinero. El saldo de esto es lo que se llama una crisis en la balanza de pagos. La balanza de pagos, metafóricamente, es la relación que hay entre el dinero que entra y el dinero que sale de un país. Si está entrando menos y está saliendo más, esto es una crisis. Producto de esa crisis, entonces, lo que tendremos es que el Estado tiene menos dinero en el Banco Central para desarrollar sus políticas. La caída de las reservas del Banco Central supone que el Estado tenga menos dinero, menos recursos para sostener el desarrollo económico. ¿Cómo responde a esta situación el gobierno? Bueno, a esto responde los lineamientos del segundo plan quinquenal. Por empezar, el principal problema que mencionamos que generó la etapa anterior es ese aumento de insumos industriales. ¿Por qué se aumentaba ese insumo industrial? Porque no se producía en el país. Bien, la apuesta del segundo plan quinquenal será a que se desarrolle mucho más la industria pesada, sin abandonar la liviana. Se darán cuenta que esto tiene que ver con lo que decíamos recién. Si en vez de importar maquinaria se produce en el país, esto implica una menor cantidad de dinero que se gasta en importaciones. Por otro lado, dado que el Estado tiene una menor cantidad de dinero, de divisas, para llevar adelante sus políticas industrialistas, entonces en el segundo plan quinquenal el Estado tendrá un papel más relegado que en el primero. Y por el contrario, se buscarán otras fuentes de inversión, por ejemplo, a través de préstamos del exterior y a través de la búsqueda de capitales privados, incluyendo capitales privados extranjeros. El caso más notorio de esto es los contratos que se van a firmar con empresas norteamericanas para explotar petróleo en Argentina. Esto lo verán ustedes en el libro y es un episodio que va a dar lugar a bastantes conflictos, incluso al interior del peronismo, porque muchos sectores dirán que va en contra de uno de los lineamientos básicos del peronismo, la bandera de la soberanía política a la que referíamos antes. Recuerden ustedes, la oposición Pradera-Perón. Y ahora, por el contrario, lo que se estaría haciendo es ceder soberanía al permitir que capitales extranjeros exploten nuestras riquezas. También habrá un notorio giro en cuanto a la relación del IAPI con el campo. Si hasta ese momento el IAPI obtenía recursos del campo, ya que pagaba más barato la cosecha aquí de lo que obtenía al vender al exterior, ahora para fomentar que se produzca más que antes, el IAPI va a mejorar los precios que les pague a los productores. Eso se llamará la vuelta al agro, es decir, una idea de revitalizar la producción agrícola y ganadera. Al mismo tiempo, para que haya más saldos exportables, para evitar ese problema que mencionamos antes, es decir, el descenso de los saldos exportables, lo que se buscará es limitar de alguna manera el consumo interno. Con respecto a la inflación que mencionamos como un problema, habrá una fuerte, una muy agresiva campaña
de control de precios, que va a incluir, como vamos a ver algunas imágenes enseguida, el cierre de negocios a partir de la fijación de precios máximos. Acá se nota otra vez la presencia del Estado en la economía, ese rasgo intervencionista. El Estado va a fijar precios máximos y cualquier negocio que no se atenga a esa limitación será cerrado. Y también habrá una fuerte campaña del gobierno de reducir sus gastos. Por último, habrá un intento que no terminará de cuajar hacia el fin del gobierno peronista del año 53 de aumentar la productividad industrial. Esto va a ser a través de un congreso, el Congreso de Productividad, en el cual el Estado y los sindicatos y los empresarios van a discutir la posibilidad de aumentar esa productividad. Esto, como se dan cuenta, genera una situación en tanto conflictiva, ya que pone a los trabajadores en la obligación de consumir menos y producir más, contrariamente a lo que venía dándose hasta ese momento, que era una política en la cual el trabajador constantemente buscaba aumentar sus consumos. Acá tienen ustedes algunas imágenes referidas a la lucha contra la inflación. ¿Sí? Pueden ver algunos afiches y algunos negocios que están siendo clausurados por la policía. Y tiene que ver con lo que decíamos recién, esta idea de una muy férrea campaña dirigida a evitar que continúen aumentando los precios. Va a ser interesante que tengamos esto en cuenta cuando lo comparemos en el futuro con otros episodios similares en los cuales el Estado no podrá o no querrá, de acuerdo al caso, lleva adelante políticas similares. Este pequeño cuadro nos muestra muy rápidamente el éxito inmediato de la campaña. Si ustedes se fijan, podrán ver que desde el comienzo del peronismo la inflación fue en aumento hasta llegar a los años 50 a cerca del 40%, para que sirva como referencia, es más o menos la inflación que se está teniendo desde el año pasado. Y en el año 53 y 54 la inflación bajó a 10 veces menos. Esto se debe justamente a esta agresiva campaña, como decíamos, de cierre de comercios por una fijación de precios máximos. Como para concluir, ¿cuál será entonces, a grandes rasgos, el saldo, ¿no? La conclusión que nos puede dar estos 10 años de peronismo en términos económicos? Por un lado, diríamos claramente una elevación del nivel de vida de los trabajadores. Si hay una característica notoria de los 10 años peronistas es que del principio al final se nota un fuerte aumento en el nivel de vida de los trabajadores. Esto se ve en la capacidad de consumo, se ve en la obtención de ciertos derechos, que eso veremos luego. El hecho de que el nivel de vida de los trabajadores haya aumentado, esto supone el aumento entonces del mercado interno, que es decir, se consume más que antes, se vende más productos, la producción total aumenta gracias al aumento del consumo de sectores populares. Otro gran efecto económico de estas políticas va a ser la disminución de las desigualdades sociales, es decir, la diferencia que hay entre los pobres y los ricos. Como veremos en el próximo video, uno de los lineamientos del peronismo en términos ideológicos va a ser lo que se llama la tercera posición, es decir, su relación entre capitalismo y comunismo. El crecimiento de la industria también es un rasgo notorio de la etapa peronista, si bien no es una novedad absoluta, la industria venía creciendo en los años 30 y en realidad el crecimiento más explosivo de la industria fue antes del peronismo, en los años 30 en adelante, gracias a la erradicación de empresas extranjeras. Continuará creciendo la industria, pero una característica que debemos tener en cuenta es que esa industria seguirá dependiendo fuertemente del campo, en la medida en que necesite constantemente de créditos y subsidios que le otorga el Estado. La industria argentina, si bien crecerá, no podrá romper en esta etapa con su dependencia con respecto a las divisas que le proporciona el campo. Esto vamos a ver que va a ser una característica que se va a buscar romper en etapas posteriores, como la etapa desarrollista, ya veremos en próximos videos. Terminamos aquí. El próximo video nos dedicaremos a hablar de otros aspectos del gobierno peronista. Espero que se entienda, disculpen las desprolijidades. Saludos.